Hola, en este video mostramos el tema que se ve en la diapositiva, paso de parámetros por copia en C++, y vamos a trabajar con un código que ya tenemos preparado en el SINJAI, que debería ser entendible para los que venimos resolviendo problemas de las guías de estructuras repetitivas, y que tiene una función que se encarga de calcular el factorial. En el programa main tenemos algo de información a pantalla, le pedimos un número entero al usuario que lo ingresa en la variable n, y después llamamos a la función desde esta línea, invocamos, decimos a la función y le pasamos el valor de n como parámetro. Así que esa funcioncita que está acá arriba recibe en un parámetro n ese valor que se pasó desde la función main. Lo vamos a comentar acá. N pasa como parámetro por copia, lo que implica que la función recibe a n como parámetro por copia, y lo dejamos anotado acá. Es el mecanismo por default de paso de parámetros para datos de tipo simple. Es decir, que si ustedes pasan una variable entera, una variable float, una variable char, datos de tipo simple, por default pasan por este mecanismo de paso de parámetros. Primero entendamos cómo funciona la función que resuelve el factorial. Recuerdan ustedes que si teníamos que calcular el factorial de 5, por definición de la función, el factorial de 5 era igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Así que sencillamente teníamos que hacer esa productoria. Esa productoria es igual a, si lo queremos acomodar más fácil, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y eso es lo que está haciendo la inicialización de auxiliar, y el for que va desde 2 hasta 5 está haciendo que en auxiliar, que arrancó con 1, después multipliquemos por 2, por 3, por 4 y por 5. Calculamos el factorial y la función retorna ese valor, el de la variable auxiliar. Verifiquemos que anda. El programa me pide un número, ingresamos el número 5 y el factorial de 5 no se llegó a ver ahí. Vamos a ponerle un system con un pause para que lo podamos mostrar. El factorial de 5 ahora me dice que es igual a 120. Lo que sucedió durante la ejecución del programa es que en el momento de tener que imprimir todo este cout, cuando se encontró la llamada a la función main se suspendió, se pasó a la primer sentencia de factorial pasando el valor al parámetro n, 5, se ejecutó todo el código, la función retornó el 120 que se usó exactamente en ese lugar para ser impreso. De esa manera trabaja una función llamada desde main. Nos interesan ahora un poquito más los detalles y lo vamos a mostrar con lo que tenemos armado acá. En nuestro ejemplo tenemos que llamamos a la función factorial desde main. Mientras se está ejecutando main, en main tenemos una sola variable, la variable n. Esa variable n tiene el valor que ingresa el usuario, el 5. Vamos a registrar acá el valor de las variables que tenemos. Después de que el usuario ingresó el 5 en la línea 19, en algún momento de la línea 20 se llama a la función factorial. En ese momento el compilador reserva memoria para la función factorial y acomoda en distintas posiciones de memoria todo lo que necesita la función factorial para trabajar.
La función factorial necesita espacio de memoria para el parámetro n. Epa. Es otra posición de memoria. Aunque se llaman igual, el n de main es diferente del n de factorial. Son dos posiciones de memoria diferentes. Cuando nosotros decimos que pasa por copia n, lo que significa es que el compilador evalúa ese n, obtiene el valor que hay almacenado ahí, como lo haría un cout que me muestra el 5, y pasa el 5. No pasa n, la variable, sino que pasa el 5, el valor de la variable. La función factorial además necesita la variable auxiliar. Esa variable también la declaramos, o el compilador se encarga de reservarle lugar en memoria. Y la función factorial necesita una posición más de memoria que se llama valor de retorno. Todas las funciones retornan un valor, la mayoría. Y eso tiene que estar en una posición de memoria. Entonces, llamar a la función factorial implica que el compilador ubica en memoria para factorial el parámetro, la variable y el valor de retorno. El parámetro se inicializa con el 5 de main. Cuando se comienza a ejecutar factorial, auxiliar se inicializa con el 1 que le pusimos en código. Hay una variable más acá, que es la variable i. La vamos a registrar también porque la estamos usando. Así que para dejar esto mejor, vamos a poner el valor de retorno en esta columna y este va a ser el i que tenemos como variable de control del for, que arrancó en 2 y que me está haciendo la productoria, decíamos. Así que si lo seguimos rápido, ese for que hace la productoria desde 2 hasta 5 se comporta de la siguiente forma: auxiliar vale 1, cuando i vale 2, auxiliar vale 1 por 2, 2, y pasa a valer 3, auxiliar vale 3 por 2, 6, y pasa a valer 4, auxiliar vale 6 por 4, 24, y pasa a valer 5, auxiliar vale 24 por 5, 120, y se termina el for. Una vez que se termina el for, el código dice hay que retornar auxiliar. Ese retornar auxiliar implica que este 120, la función lo retorna en el valor de retorno y el cout lo toma de ahí y lo imprime. Ahí termina la función y desaparece de memoria. La función factorial, las 3 columnas de la derecha, se van de memoria y se pueden usar para otras variables o para llamar a otra función. Y por lo tanto se sigue ejecutando la función main. Estos valores o el valor de n de main no cambia porque no lo modificamos para nada. Este desaparece de memoria, lo quería poner a partir de esta columna. Toda la función factorial desaparece de memoria cuando volvemos de la función factorial. Por eso, entre otras cosas, son eficientes para usar. La cuestión de que pase una copia tiene que quedar bien clara, porque imagínense que nosotros acá pensamos que n es el mismo en las dos funciones y queriendo o sin querer modificamos n y decimos n ahora vale 10. Que yo modifique n para que valga 10 adentro de la función no tiene ningún efecto sobre el n de main, porque es información que solo entra a la función. Lo vamos a verificar acá. Vamos a hacer un cout de n con un inline y ese mismo cout lo vamos a hacer después del 10 acá dentro de la función. Para que quede claro, dentro de la función mostramos el valor de n, que ya lo cambiamos a 10, y acá
al retorno n es igual a, y mostramos el valor de n. Lo que quiero mostrar es que el n que se recibió como parámetro se va a modificar antes de que termine la función, va a pasar a valer 10, y dentro de la función, antes de retornar, me tiene que mostrar ese 10. Pero una vez que volvimos, después de imprimir el resultado de factorial, que va a seguir siendo 120 porque a n lo modificamos después de ejecutar el for, al retorno n va a valer el valor que tiene n en main, que continúa siendo 5, porque no hay ninguna relación entre los dos n's desde la función llamada a la función main. Así que, aunque nosotros modifiquemos este n, el n de main no se va a modificar. Verificamos que eso se comporte de esa forma. Yo ingreso el 5, dentro de la función, inmediatamente antes del retorno, n vale 10, pero después de imprimir factorial de 5, n vale 5, que era el valor que tenía en main. Es decir, que tenemos dos n, que son dos variables diferentes en posiciones diferentes de memoria. De eso tenemos que ser conscientes. A lo mejor no nos ayuda que las dos se llamen igual. Si a esta la hubiéramos llamado x, y les queda más claro a ustedes que con nombres diferentes son variables diferentes, úsenla con nombre diferente si es que les ayuda a entender que son dos posiciones de memoria diferentes. Con eso terminamos el ejemplo de paso de parámetros por copia, pero resumamos lo importante. Se pasa una copia de los parámetros y la modificación dentro de la función factorial, en nuestro caso, no se propaga a la función que llamó main en nuestro caso. El flujo de información es vía parámetros solo de entrada. Eso significa que este parámetro solo recibe información de entrada. No sale a través de X información hacia main. Y vía valor de retorno solo de salida. Es decir, nosotros llamamos a la función factorial y esta llamada me retorna el valor de factorial. Es información que sale de la función hacia main. En el próximo video vamos a ver el ejemplo de paso de parámetros por referencia, porque a veces necesitamos que las cosas no se comporten de esta manera. El paso de parámetros por copia a veces no me sirve cuando necesito hacer acciones diferentes a las que estamos haciendo acá. Pero eso lo vemos en el próximo video. Chao, chao.